Bien, muy buenas noches. Hoy vamos a tener otra sesión de Diálogos al Café de Marcos Escudero y hoy, jueves 1 de diciembre, vamos a tratar un tema importante que se refiere a los desafíos de la integración nacional, la vinculación Cochabamba-Beni. Esta noche trataremos de responder a la pregunta sobre qué perspectivas reales de intercambio comercial e integración económica hay entre los departamentos de Cochabamba y el Beni. Se han escuchado distintos planteamientos interesantes, muchos de ellos, complementarios otros, y creo que una de las primeras conclusiones que se pueden sacar es la necesidad de establecer una relación del sector público con el sector privado para optimizar los recursos. Me da la sensación de que la hidrovía hacia el norte podría ser una ruta de exportación hacia el Atlántico y el camino podría ser la ruta hacia el Pacífico. Pero no tengo claro si la ruta hacia el Pacífico vía Cochabamba podrá competir con la ruta vía La Paz. Son temas que seguramente tendrán que establecerse en un plan de integración con el sector privado y el público para, repito, optimizar los pocos recursos que tenemos. En la presentación de José se siente que hay una clara participación de la gobernación, hay interés en participar, pero los recursos que dispone la gobernación son evidentemente escasos. Y entonces se necesita que el gobierno central coadyuve estos esfuerzos, estas intenciones, y haga un presupuesto que en corto plazo permita llegar a estos rumbos que se están planteando en estas charlas. Yo recuerdo que cuando yo era gerente de la Corporación Boliviana del Fomento, don Mario Foianini, que es el que construyó el puente del Urubó en Santa Cruz, él era presidente de la CBF y decía que el departamento que llegue primero al Beni va a ser el departamento que se fortifique económicamente. Y así fue. Santa Cruz hizo muchísimos esfuerzos para su integración hacia el Beni, hizo la carretera y tomó ventaja y está aprovechando esa ventaja. Tarde, pero seguramente esa es la ruta que tiene que seguir La Paz, tiene que seguir Cochabamba para vincularse a ese Beni que ya no es una sensación de futuro, sino que es una sensación también de un presente. Voy a dar la palabra a Roberto Lacerna para que nos comente sobre el punto de vista de la carretera Cochabamba-Beni. Gracias, Coco. Mi pregunta en realidad es a ver si alguno de ustedes en las cámaras, en la gobernación de Cochabamba, en las cámaras empresariales del Beni o de Cochabamba, tienen información sobre los costos comparativos del transporte, tanto por carretera como por hidrovía, no solamente en el momento de la hidrovía, sino en el hecho de que cuando se transporta a través de la hidrovía hay que hacer estibaje, ¿no? Hay que hacer cambio de camión al puerto, poner en las barcazas, volver a bajar al camión o en su caso al tren, cruzar la parte de las cachuelas, en fin, hay todo un manipuleo que aumenta mucho el costo y le quita competitividad a la hidrovía, ¿no? Sé también que en algún momento la entonces prefectura de Cochabamba, que estaba a cargo del tío de Ramón Daza, que se llama también Ramón Daza, y Carlos Navia, que está entre los que nos ha ayudado a organizar esto, que era también prefecto del Beni, firmaron un convenio de integración muy importante en su momento durante la escasa y pequeñita gestión de gobierno que tuvieron. Pero no sé si ese gobierno o ese convenio ha tenido alguna vigencia y funciona como un antecedente tanto para la gobernación del Beni como de Cochabamba. Entonces, son dos preguntas que quería plantearles de una manera más bien general, ¿no? Porque después hay, claro, la gran preocupación que uno tiene sobre
si el tema ambiental se está tomando en cuenta, no solamente para hacer una carretera sostenible, que no sea dañada por el clima y qué sé yo, sino también porque el manejo mismo de la carretera o la construcción misma de la carretera no ayude a hacer una penetración de áreas que deberían ser ambientalmente protegidas, ¿no? Porque claro, una gran parte del pequeño campesinado que se desplaza por los caminos y ocupa los bordes de los caminos termina generando también un impacto ambiental muy grande, y como en su mayoría son trabajadores informales, son campesinos informales, etcétera, resultan pues muy difíciles de exigirles que cumplan la normativa, como sí ocurre con el caso de las grandes empresas de transporte o los grandes empresarios, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío como país y como gobernaciones también, que es muy grande y muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Gracias, Coco. Me pide la palabra el doctor Roger Durán del Beni, por favor, tome la palabra. Como información, yo soy asesor del despacho de la Gobernación del Beni. Quiero manifestarles de que tomé conocimiento aproximadamente a las 4 de la tarde de que el gobernador instruyó de que a la jefe de gabinete de que la reunión programada para mañana se suspenda por una emergencia que surgió y él tuvo que trasladarse a la ciudad de La Paz a una entrevista con 2 ministros por un carácter de suma urgencia. Y recomendó que esta reunión pudiese ser diferida por el interés que tiene en participar conjuntamente con quienes estaban viniendo mañana para poder abordar la temática que ahora nos ocupa. Porque esto quería señalarlo en la medida en que he escuchado de que la información aún no ha llegado a todos los niveles de quienes tenían que estar mañana en Trinidad. En todo caso, voy a pedir que se difunda la información de manera oficial, aunque creo que ya llegó a la gobernación de Cochabamba, porque a través de ello fue que se mandó la comunicación. De cualquier modo, aprovecho mi participación para señalar de que después de mucho tiempo, el gobernador del Beni abrió debate para que se pueda discutir con amplitud y con todos los sectores en el Beni con relación a la apertura de la carretera San Ignacio-Villatunari. Pero también él manifestó que esta construcción de esta carretera tendría que tener características ecológicas, conociendo la posición de los pueblos indígenas que están asentados en el lugar y también conociendo los antecedentes que ya surgieron y que hicieron que este proyecto aborte por razones que ustedes también conocen. En ese sentido, hemos acudido como gobernación a todos los eventos que se han organizado para poder ser propositivos, para conocer opiniones y para poder también tomar nota de lo que piensan los pueblos indígenas. Y es así que recientemente acudimos a un conversatorio que organizó la universidad a pedido del Comité Cívico, y ahí estuvieron presentes los representantes de la subcentral, del TIMNI, y también hubieron exposiciones de representantes de la Universidad Autónoma del Beni, donde demostraron con claridad de que esta carretera, que es una aspiración para los benianos como para los cochabaminos, porque es la línea más recta para llegar hacia el corazón de Bolivia, no tenía proyecto a diseño final. Eso fue lo que se determinó con claridad, no tenía proyecto. Y tampoco se había avanzado en socializar la información hacia esos pueblos que son los que reclaman su derecho a que no se toque la parte del TIMNIS, tomando en cuenta las características que tienen y el efecto al medio ambiente, no solamente para Bolivia, sino para el mundo. En todo caso, en base a la propuesta que el gobernador efectuó en su momento, que por supuesto generó polémica en el departamento e inclusive algún nivel de confrontación, el gobernador fue reiterativo, conjuntamente con quienes lo asesoramos y lo cooperamos,
inclusive en San Ignacio, en otro conversatorio, de que una de las exigencias que había que mantener es de que esta carretera, para que se lo vaya pensando, no puede ser solamente diseñada como una carretera cualquiera, sino conservando lo que hacen otros países para tratar de preservar el medio ambiente y también respetar la vida de los pueblos indígenas. En ese sentido, creo que la reunión que se va a sostener pronto con las autoridades de la gobernación, con los empresarios y quienes tenían pensado llegar mañana a Trinidad, es importante para abordar estos puntos, porque la verdad que la gobernación está promoviendo toda iniciativa que permita la integración entre el Beni con los departamentos vecinos, especialmente con Cochabamba. También el señor, el secretario general de la Gobernación de Cochabamba habló sobre la ruta alternativa que propuso la mancomunidad de 27 municipios de Cochabamba y también una diputada que nos visitaron. Y nosotros hemos venido explorando la factibilidad de que esa ruta también de conexión pudiese ser una alternativa frente a la oposición que existe en el propio corazón del Tili y a los obstáculos que existen también al no contar con un proyecto a diseño final. En tal sentido, hemos ido avanzando y hemos hecho las consultas y es una ruta que de verdad está avanzada. Yo tengo aquí algunos planos que luego se los voy a compartir, de que hay un tramo sin construir que está en proceso de apertura, pero que ya tiene ficha ambiental esa ruta y que también está tramitándose en la Asamblea Legislativa Plurinacional la declaratoria de red fundamental de esa ruta. Entonces, creo que es importante que todos estos puntos sean abordados en el encuentro al que tengamos que concurrir y por supuesto aquí se adelanta algo para que vamos pensando en que necesariamente hay que pensar que la construcción de ese tramo carretero entre San Ignacio y Villa Tunari, que nos conecta al eje central y por supuesto a los puertos de exportación, tiene que preservar este tipo de características para que podamos actuar en sintonía con quienes defienden también el derecho de vivir en armonía con la naturaleza. Por lo tanto, me alargué un poquito con relación a la aclaración inicial que tenía que hacer, pero creo que era importante señalar de que como gobernación estamos predispuestos a abordar toda la temática necesaria para lograr una verdadera integración con el departamento de Cochabamba. Sí, siga, siga. Buenas noches, muchas gracias, Roberto, a toda la gente que está siguiendo este importante programa, a mis amigos y colegas de trabajo, representantes de las instituciones departamentales. Un poquito voy sobre la pregunta que hizo hace un momento respecto a qué condición favorable tiene el hecho de que haya una comunicación multimodal. Y un poquito hablando de las distancias. Efectivamente, hay que diferenciar los tipos de transporte, los tipos de carga, porque hay productos que se pueden transportar y que soportan adecuadamente la carga de la logística. Entre ellos tenemos la carne, los productos terminados, algún tipo de industria, inclusive el arroz procesado. Sin embargo, hay productos que necesariamente tienen que pasar por una mejor dinámica de transporte porque son productos que sobreviven básicamente cuando hay buena logística. De esos ejemplos tenemos, por ejemplo, ya que no es propiamente nuestro caso, pero el hierro es uno de los productos que sufre precisamente la carga de la logística. Es un negocio logístico el hierro. Y hablando de distancia, hablando de comodidad. La estiva en un puerto como Hilo o como Pisco en el Perú, y lo digo un poco con conocimiento de causa, he vivido 11 años allá, puede estar entre los 7 y los 15 dólares por tonelada a granel, independientemente de la carga que va en contenedores o la carga que puede ser trasladada con Big Bag. Si hacemos un émulo de cuánto podría ser el costo que implementaría el bajar o subir de la barcaza de la hidrovía al tren o a un camión, no va a estar superando los 5 dólares, estimo,
dadas las características. Entonces, por lo tanto, es un costo que se puede subsumir en el proceso de establecimiento de los costos finales de un proceso de transporte. En ese caso, funciona la conexión bimodal. ¿Y por qué es más importante? Y esto ya lo conocen ustedes, nosotros nos hemos interesado mucho porque la hidrovía probablemente es el medio para lo que son las proyecciones de desarrollo del aparato productivo veniano. La hidrovía es la que tiene el peso fundamental. En el caso de la carne, por ejemplo, la exportación boliviana de carne no ha superado las 80.000 toneladas este año 2021. En el caso de la soya, estamos hablando de 2.5 millones de toneladas. Solamente el Perú el año 2019 consumió 674.000 toneladas de soya boliviana. Entonces, si nos ponemos a analizar, hay diferencias respecto a los tipos de productos que nosotros podemos intercambiar. En el caso de los transportes del Beni, la proyección que la Cámara Agropecuaria, los productores tienen y la capacidad de aprovechamiento, de acuerdo al plan de uso del suelo, que no exageremos llegar a 9 millones de hectáreas de producción. Sin embargo, solamente el tener 1 millón de hectáreas en producción significarían aproximadamente unos 3 millones de producción, de toneladas en producción. Entonces significa que tiene que tener una salida. El Beni, como decía Carmelo, ya en la carne nomás estamos con un superávit lo suficientemente alto como para decir que tenemos 6-1 y tenemos 5 partes de esas 6 que podemos comercializarlas a nivel nacional o internacional. En el caso de la soya, con más razón, entonces el Beni se va a caracterizar por ser un departamento que va a explotar su capacidad de expansión de la frontera agrícola para producir, en este caso, cereales que puedan ser exportables. El departamento del Beni básicamente va a ser un departamento exportador. En ese sentido, nosotros de una u otra, desde una perspectiva, lo que estamos buscando como Beni es tener una salida a los mercados globales. La salida a los mercados globales es el Pacífico o el Atlántico, que en este caso la hidrovía funciona en ambos sentidos. ¿Qué es lo que quiero decir esto? Si nosotros quisiéramos transportar cargas desde Trinidad hacia los puertos de Hilo, sería mucho más directo, o sea, menos distancia por La Paz que por Cochabamba. Acortaríamos casi 400 kilómetros. Si quisiéramos transportar cargas masivas, fíjense la diferencia, masivas debiéramos utilizar el transporte bimodal o trimodal porque tiene que llegar carga a los puertos del Mamoré para que vayan al puerto Villarruel y en Puerto Villarruel se embarquen el tren de la ruta que se conecta al tren bioceánico. Ese proyecto está en camino, el gobierno ha comprometido más de 3.200 millones de bolivianos, creo que ha aumentado un poco más, habló de cerca de 4.000 millones de bolivianos, para culminar la ruta boliviana del tren bioceánico. Ese tren originalmente, los cochabambinos saben, tenía que ir por Aiquile. Aiquile, Cochabamba, hay una ruta construida, aunque ya está en desuso de muchos años. Sin embargo, la fuerza económica llevó a que el tren se construya por la vía del Chapare. O sea, Yapacaní, Chapare, Cochabamba sale a los puertos, puede salir a los puertos del Pacífico, como a los puertos a los puertos de Hilo o a los puertos de Chile. Entonces, por lo tanto, la conexión que nosotros estamos pensando para movilizar grandes cargas es por la hidrovía y Chilo-Mamoré. Y utilizar una conexión desde Puerto Villarruel a Ibir Garzama, que sea la ruta del tren, de solo cerca de 27 kilómetros. Es más, el gobierno ha convocado a una licitación para el estudio a diseño final de la ruta Bulo-Bulo y Virgarzama-Puerto Villarruel. Porque están pensando que tienen que transportar la urea son 720.000 toneladas anuales, posiblemente pueden incrementar la producción de urea y eso tiene que circular, la mayor parte esperan circular por la hidrovía y Chilo-Mamoré. Pero a la vez también se puede transportar mercaderías de Cochabamba, como el caso decían los colegas, calcáreo, productos de alta producción, de alta demanda. Fíjense ahora el calcáreo. Ahora vamos a ver los negocios realmente que van a surgir. Si hablamos de una producción de 1 millón de hectáreas y supongamos que el 60% de esa producción, de esa superficie, necesita correctivos, en este caso mejoramiento del pH, estamos hablando de una necesidad arriba de las 2 toneladas por hectárea. Y son 600.000 hectáreas, estamos hablando de 1.200.000 toneladas de calcáreo.
Por eso que ya tiene una agencia acá, la empresa Calcos, ¿no se llama? Porque hay una proyección de negocio. No es ahora, esta expansión no se va a dar inmediatamente, y esa es un poco la convocatoria que hacen los empresarios venianos también, a que en el Beni se puedan desarrollar inversiones con capitales nacionales, con capitales extranjeros, que permitan acelerar ese proceso de expansión agrícola. Algo más, la ruta del tren bioceánico necesita una carga de 10 millones de toneladas para que funcione, para que sea viable. Si nosotros pensamos que el Beni puede producir 3 millones de toneladas y le sumamos a la otra carga que tiene Bolivia, que se produce en Santa Cruz, en la zona de Yapacaní, bueno, en las zonas productoras de cereales, ¿no? y de soya especialmente. Y si anexamos la capacidad de producción de Rondonia, solo de Rondonia, estaríamos con capacidad de cubrir la totalidad de la carga necesaria para dar viabilidad a esa ruta del tren bioceánico. O sea, las condiciones son de que el Beni va a ser un productor en grandes cantidades de materias primas en primera instancia y de otros productos industrializables. Debe desarrollarse una industria cárnica importante de exportación para cubrir el mercado nacional, para exportar, pero a la vez también se puede desarrollar una industria de otros productos derivados de los actuales productos que estamos ya en proceso de producción. En el caso del arroz, tenemos que vender arroz industrializado, ya no arroz en chala como se está yendo actualmente a Montero, a Santa Cruz, a que allá se pueda procesar. Tenemos que pensar que vamos a producir alimentos balanceados. De repente vamos a desarrollar una industria de carne, ya no de carne de res simplemente, sino carne de cerdo, porque tenemos el gigante asiático que consume más carne de cerdo que carne de res, obviamente, y tenemos la posibilidad de venderle a otro gigante asiático la carne de cerdo y no la carne de res, porque no la consumen en la India, por ejemplo. Entonces, esas son las características del Beni. Entonces, en ese escenario que le estoy describiendo, ¿cómo se inserta el interés, digamos, mutuo de ambos departamentos de establecer vínculos comerciales, negocios? De repente, Cochabamba va a ser un centro logístico importante porque va a haber la ruta del tren, va a tener un proceso, digamos, de intercambio con grandes cantidades de productos, decían los fertilizantes que se están produciendo en Cochabamba. Se va a poder traer cemento, que parte de la industria de la construcción, se va a poder hacer de repente manejo de los procesos que van a darse en el tránsito de los productos, va a ser la ruta del tren, o sea, eso es importante. Yo creo que en esa perspectiva tenemos que fortalecer desde nuestro punto de vista que se viabilice, que culmine el estudio y que se inicien las obras de la hidrovía de Chilo-Mamoré. La salida al Atlántico es la otra oportunidad que se tiene también para llevar producción desde el centro, inclusive sal desde los salares de Bolivia. El mercado brasilero solamente en la zona productora de carne se puede consumir casi 500.000 toneladas de sal, porque le dan 30 gramos diarios a cada vaca. Entonces, si hacemos suma, son 42 millones de cabezas, estamos cerca realmente de los 500.000 toneladas. Todos esos elementos tenemos que conocerlos y comprenderlos para ver la importancia que tiene la hidrovía, en este caso, para facilitar el intercambio de mercaderías, tanto de ida del departamento del Beni hacia rutas nacionales e internacionales por el Pacífico y por el Atlántico, como también del país para llevar producción hacia el norte, en este caso, y a las áreas, digamos, de la región amazónica del Brasil, que es extensa y que tiene mucha población también importante, y intercambiar productos de una manera más dinámica. Eso es respecto a los productos masivos. Hay productos que van a circular obviamente por carretera porque aguantan el costo del transporte, ¿no?, terrestre, y además porque necesitan flujo rápido. Se va a dar, o sea que al final de cuentas son necesarias las obras. Pero el tema es que el Beni tiene que entender que hay una situación que hay que salvar, que es los temas sociales, ambientales, para hacer la vinculación caminera hacia Cochabamba. Y ahí las alternativas que están analizando. Más allá de eso, creo que hay muchas posibilidades de hacer intercambio. Cochabamba tiene un potencial, tiene recursos, tiene materias, digamos, para intercambiar, no solamente con el Beni, sino con el norte, los estados vecinos del departamento del Beni, que son en este caso Rondonia, el Acre más allá al norte, con Pando, Mato Grosso, Beni Santa Cruz,
con lo que puede intercambiar también. Entonces, creo yo que hay mucha posibilidad, pero fundamentalmente a través de la hidrovía y Chilo Mamori. Muchas gracias. Voy a dar la palabra para que en 3 o 4 minutos nos puedan cerrar su participación los expositores que hemos tenido hoy. Le voy a dar la palabra a Robert Paz para que cierre su participación, complementando lo que ya ha dicho o respondiendo a algunas de las interrogantes que se han dado. Gracias. Bueno, es extremadamente alentador todos estos temas de discusión. Creemos nosotros de que las perspectivas de desarrollo que plantea el Departamento del Beni para el país en su conjunto pasa por revisar todo este bagaje de información que nosotros estamos poniendo a consideración al final y al cabo de todo el Estado, ¿no? Y de toda la región. Esto hace de que nosotros tengamos nomás las esperanzas de llevar adelante muy buenas relaciones comerciales con Cochabamba y también con Santa Cruz, porque el flujo es permanente y ya está establecida una mecánica comercial importante y que creemos que nosotros tenemos lo suficiente como para poder desarrollar las dos actividades, las mismas actividades con los dos departamentos y además visualizando el exterior. Para concluir entonces, gracias, estamos predispuestos, venimos en la construcción de toda esta visión, la venimos desarrollando y creemos de que esta nueva ola de ampliación de nuestro sistema de producción va a irradiar a todo el conjunto del país y los volvemos a convocar. El Beni ya no quiere sacar materia prima en bruto, queremos desarrollar nuestra industria y queremos hacer que todo el país participe de esto. Tenemos las tierras, tenemos las condiciones agroclimáticas absolutamente favorables, creo que somos privilegiados en eso, agua, precipitaciones, suelo, una estructura buena con ciertas correcciones que la vamos a hacer a través de la utilización de elementos químicos como el calcario. Lo demás está desarrollado, nuestra posición geográfica es altamente atractiva y las rutas que tenemos de vinculación son sempiternas como la hidrovía y nuestra actividad comercial con el exterior data más de cientos y tantos años. Entonces estamos retomando esa visión, llamémosle así, pasada que tenemos en el último ciclo, donde los grandes empresarios del Beni han hecho un desarrollo y una ruta comercial con el exterior. Y eso es lo que estamos retocando y volviéndolo a perfilar y agarrándonos de nuestra ancestral actividad productiva que tenemos desde miles de años atrás. Este era un gran centro de cultivo en todo el hemisferio de la meseta y eso es lo que estamos haciendo. Recuperar nuestra vocación ancestral productiva y exponérsela al país y al mundo para que podamos nosotros incorporar una nueva realidad económica. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Don Carmelo Arteaga, por favor, en unos 3 o 4 minutos. Tiene la palabra. Económico primero. Se habló del ingreso per cápita boliviano comparado con el ingreso per cápita de otros países. El ingreso per cápita del departamento del Beni es el más bajo de Bolivia, es el último. En el Beni lamentablemente vivimos con menos de un salario mínimo nacional de manera mensual. Entonces, algo que como economista que soy, y compartí acá también con colega economista Carlos Navia, que debemos analizar es esta situación. En concreto, es a través del Producto Interno Bruto que se determina el ingreso per cápita, ¿verdad? Dividiendo entre el número de habitantes. Entonces, este flujo comercial que podemos desarrollar adelante, creo como profesional, debemos más adelante, quizás acá con la universidad, hacer algunos estudios para que haya un equilibrio comercial. Es decir, a ver, si el Producto Interno Bruto que necesitamos como venianos que crezca, es de acuerdo a su fórmula básica, consumo más inversiones
más gastos, más exportaciones, menos importaciones. Pienso que debemos ver también de que haya un equilibrio, es decir, que ni nosotros exportemos mucho, ¿verdad? Y que las importaciones que hagamos también, en este caso de Cochabamba, sean excesivas. Podría decir yo como veniano que tengo el ingreso per cápita más bajo, de repente que esa balanza comercial pueda ser más beneficiosa para nosotros. Eso en términos generales, creo que hay una responsabilidad de que todo este intercambio, flujo comercial, no vaya a afectar nuestro Producto Interno Bruto y hacia futuro terminemos con un ingreso per cápita menor. Lo otro que me parece importante ustedes conozcan es de que aquí no hay avasallamientos de tierras. Me da mucha pena porque tengo amigos cochabambinos como Mario Mercado, ya ahora hijo, ¿no? Su padre fue presidente de la Confederación de Productores de Leche de Bolivia y han de haber visto las noticias, han avasallado ahí por de que existe gente, la mancha urbana va expandiéndose al área rural y han dejado que mueran vacas lecheras. Todo ese problema ha ocasionado que Cochabamba, que en un determinado momento fue el granero de Bolivia, ¿no? Y de los mayores productores de leche hoy está decayendo. Acá no hay y vamos a hacer todos los esfuerzos para que no haya avasallamiento. Algo también importante hacer conocer es de que a veces esta opinión Santa Cruz, Beni, como que hay problemas. Sí, hay que muchas veces negociar, sentarse, ver qué cosas convienen. Pero es importante también tomar en cuenta de que hay muchos ganaderos benianos con inversiones en Santa Cruz, así como hay muchos ganaderos cruceños con inversiones en el Beni. Una inversión importante, por ejemplo, es de la familia Monasterio, que es cruceña. Ustedes saben, empresario grande, Unitel y todo lo demás, los frigoríficos, uno de los frigoríficos de exportación, tiene inversión en el Beni. Entonces, se ha desarrollado un sistema. Yo creo que hacia el futuro eso es lo que tenemos que tratar de tender, ¿no? Ustedes acá, de repente nosotros allá, y así se va a poder ir entendiendo mejor la cuestión esta de la dinámica económica. Para finalizar, respecto a, como se dice, aprender haciendo, particularmente yo que soy un pequeño productor ganadero en el tema del calcáreo, estoy con parcelas demostrativas, ¿no? Y ya estoy implementando calcáreo. Y hay ahí varias cosas interesantes. Por ahora está aplicado el calcáreo, ¿no? Ya están hechas las mediciones, el pH, y esperaremos a ver en un mes más nuevos indicadores de calcáreo y ver hacia futuro realmente, por decir el maíz, ¿no? Sí, las mazorcas de maíz, ¿no? En la parcela donde hay calcáreo son realmente bastante más grandes que en la parcela donde no hay calcáreo, que nosotros ese espacio lo dejamos, ¿no? Como testigo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. José de la Fuente, por favor, tu cierre. Gracias. Esta tarde supimos que efectivamente el gobernador del Beni tuvo un viaje imprevisto para mañana a La Paz. Pero bueno, nosotros ya teníamos demasiados compromisos y de todas maneras vamos mañana, vamos a estar allá en Trinidad. En segundo lugar, quiero decirles que en este tema no hay que reducir la cuestión a simplemente una vinculación comercial. Yo creo que entre Beni y Cochabamba hay muchísimo más que solo comercio y esto es nuestra propia historia, ¿no? Todos nosotros hemos tenido compañeros benianos estudiando en Cochabamba. El Instituto Americano era un colegio al que llegaba gran parte de los estudiantes del Beni y qué sé yo, el Pelado era dirigente universitario cochabambino, yo he egresado con Jorge Yapis, he acabado con Juan José Abularach también, ganadero de Santana del Yacuma, en fin, o sea, nuestras conexiones culturales, históricas, familiares son enormes, ¿no? Entonces no hay que reducirlo solo a lo comercial. Y por eso es que no me parece bien pensar en la balanza comercial cuando ni estamos empezando.
Yo creo que más bien acá, como los gringos, vamos a negociar pues, win to win, ¿no? Aquí es para ganar todos, porque la verdad somos absolutamente complementarios y hay margen para absolutamente salir adelante los dos, ¿no? Departamentos en primer lugar, pero por lo demás arrastrar al conjunto del país. Y no hay que preocuparse, qué sé yo, de las 10 millones de toneladas para ese transporte, porque hace 10 años los chinos ya ofrecieron transportar 20 millones de toneladas solamente de Santos al Pacífico. Lo mismo hay que pensar que en el sur peruano se está construyendo un hub portuario de 3 o 8 mil millones de dólares que le va a cambiar absolutamente la dinámica comercial en el Pacífico, porque va a ser un hub enorme con una enorme capacidad para precisamente este tipo de cargas masivas, ¿no? En cuanto a la consulta, ¿cuánto cuesta este camino? Piensen que el contrato original con OAS era como 450 millones de dólares, pero contemplaba casi 300 kilómetros. Sin embargo, en este momento, una clave del proyecto, que es el núcleo, con un diseño adecuado, por lo demás alguien ya lo decía, no hay ningún misterio hoy en el mundo contemporáneo para cruzar con una buena ingeniería áreas protegidas, todo lo contrario, ¿no? Más bien eso está absolutamente demostrado en todo el mundo, pero pensamos que un precio de referencia debería ser casi 9 millones de dólares el kilómetro, ¿no? Para sobre todo el núcleo, que le estamos hablando de los 50 kilómetros, ¿no? Luego, creemos que esto es absolutamente complementario con el Ichilo-Mamoré, porque son dos vías que van a tener funciones distintas, ¿no? En el sentido de que el cruce del Tigris va a apuntar sobre todo a carne y a material, pero también qué sé yo, arroz, soya, en fin, lo que se pueda, pero va a ser ese tipo. El del Ichilo va a tener una proyección todavía mayor, ¿no? Hay gente interesada de Nueva York pasando por Pekín o el propio Brasil para administrar los 1.400 kilómetros que es el Ichilo-Mamoré, porque realmente es una vía con enorme potencial de transporte, ¿no? Entonces, para nosotros está clara la figura, nos parece que simplemente hay que tratar de coincidir con mayor detalle, cuidado, etcétera, porque nos parece que esto es un proyecto enorme, importantísimo, que nos va a cambiar la historia y la vida a los dos departamentos, al propio país, pero que al mismo tiempo hay que trabajarlo con todo cuidado, delicadeza, no solamente por los antecedentes, sino sobre todo porque hay un tema ambiental crítico de por medio, pero también hay derechos indígenas de por medio, pero que nosotros creemos que son absolutamente asimilables en la medida que, no se olviden, la ley 969 manda desde el 2017 que precisamente se atienda a las comunidades indígenas del Tigris, a las casi 100 comunidades, precisamente con plan de integración, con plan de servicios básicos, pero también con una protección de del medio ambiente, pero también de sus derechos territoriales. Entonces, para nosotros está claro eso, pero por lo demás creemos que hay que trabajar más a detalle, codo a codo, y por eso precisamente mañana, aunque sea 3-4 horas, estaremos en Trinidad precisamente para ver de alternativas de trabajo, de desarrollo, y por supuesto ya oportunamente volveremos a coincidir con el gobernador del departamento de Beni. Nada más, Coco, gracias. Gracias. Ramón Daza, por favor, tu cierre. La palabra. Gracias. Brevemente, Roberto ha compartido mi presentación en el chat, entonces les pediría que por favor la puedan bajar y analizarla. Creo yo que la palabra más importante hoy día es la oportunidad, y hoy tenemos la oportunidad de poder, como sector público y sector privado, transformar e influir para transformar la vida tanto de los venianos y de los cochabambinos. Ya lo comentaba Carmelo, y hace una referencia del PIB, que creo que es un buen punto de inicio. El departamento de Santa Cruz, a partir de la carretera nueva que tiene, ha multiplicado su PIB desde el año 1984
y eso no ha ocurrido en el departamento de Cochabamba y más aún en el departamento del Beni. Es un factor determinante para poder ser más competitivos y para poder producir más y mejor, y que decir, ser un elemento diferenciador en las inversiones, tanto locales como extranjeras. Yo quiero dar algunos datos importantes sobre estas 4 millones de hectáreas sobre las cuales el país produce. El 75% de esas 4 millones de hectáreas están destinadas a oleaginosas y cereales, 45% se concentra en lo que es la soya y 37% en los cereales. Alguien comentaba que parte del futuro del Beni está en la soya, por supuesto que sí. Hoy, con esta carretera, con esta integración, el Beni tiene la oportunidad de cultivar soya, maíz, sorgo, caña y pasto. Y definitivamente la mirada está en la exportación. El tema de la hidrovía es un elemento absolutamente complementario, porque se trata de volúmenes y se trata de competitividad, y la competitividad trata de menor tiempo y menor costo. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Y en el caso de Cochabamba, bueno, no solo tiene a Calco, tiene más de 120 empresas que explota canteras de calcita. Hoy mismo estamos ya produciendo óxido de magnesio, y el tema de KPN en el parque industrial, como lo comentaba José. Desde el próximo año o el subsiguiente se van a producir más de 600,000 toneladas de este superfertilizante. Entonces, encuentro que la oportunidad es hoy día, y es hoy día cuando tenemos que empezar a trabajar en el presente, en el futuro medio y en el largo plazo. Y creo yo que esta integración va a afectar positivamente hacia el país y hacia la generación de valor, y sobre todo hacia la generación de empleo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Le voy a pedir a Roberto Lacerna que cierre la interesantísima reunión de hoy día. Roberto, por favor. Sí, yo quiero agradecer muchísimo a los colegas del Beni, especialmente a Carlos Navia, que es el que nos ha hecho el contacto con todos los colegas, con Carmelo, con Robert, con Johnny Bello, con Roger Durán. Y quiero agradecerte, Carlos, por la oportunidad de poder abrir este diálogo. Como has visto, es un diálogo sencillo, un diálogo sincero, es un diálogo amistoso, en el que los bolivianos tenemos que mostrar que somos capaces de buscar soluciones conjuntas para todos. Quiero agradecer también a José de la Fuente y a Ramón Daza por haber aceptado esta reunión con muy corto tiempo. Acabo de compartir en el chat tanto la presentación de Ramón Daza como una presentación que ha hecho sobre la historia del camino entre Cochabamba y Beni, que ha hecho Carlos Navia. Así que les ruego, los que tengan interés, bajar directamente del chat del Zoom. Un gran abrazo para todos y muy buenas noches.